Nunca pensé que una catástrofe podía redefinir la vida de alguien de una manera tan brutal. Cuando el avión comenzó a caer, pensé que todo había terminado. Fue rápido. Un destello de luces, el aire denso, grito colectivo, pero sobrevivimos. El maldito avión se estrelló y al final solo quedamos un puñado de estudiantes perdidos en una isla remota, con el océano rugiendo a lo lejos y la muerte acechándonos a cada segundo. Desde el principio nos organizamos como pudimos. Habían líderes naturales como Laura, que intentó mantenernos unidos. Y luego estaba Carlos, el hijo de un magnate, siempre seguro de sí mismo, siempre tomando decisiones por todos, como si el dinero le hubiera dado el derecho de controlar nuestras vidas. Pero él no era el peor. El peor era Alejandro, el chico pobre, el que se quedó callado al principio, que observaba más de lo que hablaba. Él no tenía nada que perder, y eso lo hacía más peligroso. Los primeros días fueron una lucha para conseguir comida. La isla no era fértil, los recursos eran mínimos, y la desesperación comenzó a calar hondo. Comíamos lo que podíamos, plantas, insectos, pescado, pero no era suficiente. La sed nos estaba matando y la tensión se palpaba en el aire, flotando como una nube espesa. Una noche, cuando ya todo parecía desmoronarse, Carlos se me acercó. Su cara estaba pálida y sus ojos brillaban con algo más que el miedo. La tormenta estaba lejos, pero él me miró como si estuviera en medio de una revelación. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, me dijo. Sus palabras salieron como un susurro urgente. La inequidad. No todo el mundo está en las mismas condiciones, ¿verdad? Lo miré un poco confundido. ¿Qué quieres decir? Es simple. Aquí, como siempre, los más fuertes sobreviven y los demás, bueno, simplemente no importan. Se detuvo como si estuviera calculando cada palabra. He estado observando y el sabor de la carne, el mejor sabor, el que nos mantendrá con vida, es el de la clase media. Al escuchar eso me quedé paralizado. La idea de que alguien pudiera pensar en eso no podía ser, pero él continuó con una calma escalofriante. Es verdad, piensa en Laura. Ella es fuerte, está llena de recursos, pero es más débil que los demás. Es la clase media. Su sabor es perfecto. Carlos sonrió con una sonrisa alada, como si todo estuviera bajo control. Lo que él proponía era algo macabro, incluso algo repulsivo. Pero lo peor era que yo ya la había entendido. Vi en su mirada que no estaba bromeando. El hambre estaba corroyendo nuestras mentes. Nos estábamos desmoronando y la desesperación nos estaba llevando por caminos en el cual no habían retornos. Alejandro se unió a nosotros esa misma noche. Carlos había hablado con él antes. Como siempre, él la había observado desde las sombras, sin decir una sola palabra. Luego, con un tono frío, como si hablara sobre algo trivial, dijo: la clase media es la más fácil de manipular. ¿No lo entiendes? Ellos son los que más tienen para perder. Son los que aún creen en la civilización. Ellos son los que se resisten. Y en este lugar, resistirse es algo mortal. Me sentía enfermo. No quería escuchar más, pero no pude apartarme. La necesidad de sobrevivir,
La brutalidad de la situación nos estaba transformando en algo que no reconocía. Sentí que me estaba hundiendo, como si ya no tuviera más opciones. Los días pasaron en un suspiro y la desesperación se convirtió en hambre, el hambre en una necesidad y la necesidad en decisión. Un día, Laura desapareció. Nadie la vio, nadie la escuchó. Los demás estaban demasiado aterrados para preguntar, incluso para reaccionar. Solo nos quedamos callados, mirando al vacío como si nada hubiese pasado. Ya todo había cambiado. Ya no éramos un grupo de estudiantes perdidos. Éramos animales, cazadores y presas, sin nada que nos detuviera. Carlos y Alejandro habían marcado el camino y yo lo seguí, como un espectro, perdiendo poco a poco lo que me quedaba de humanidad. No hubo luchas, no hubo discusiones. Cuando el momento llegó, la carne se preparó. No había vuelta atrás. Ya nada importaba más que el hambre. La isla se llenó de murmullos, de risas contenidas. El sabor de la carne humana, tan distante y tan cercano al mismo tiempo. El estómago retorcido por la necesidad, por la maldita supervivencia. Pero lo peor de todo no fue el sabor. Lo peor fue la manera en que nos mirábamos después, sabiendo que nunca podríamos volver a ser los mismos, que habíamos cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. Y aquí estoy yo, mirando el horizonte, recordando el último rostro de Laura, su grito apagado, su cuerpo caído en la arena. Yo no soy un monstruo, ni tampoco lo era. Pero después de todo lo que ha pasado me pregunto, ¿quién era yo antes de que todo esto comenzara? La supervivencia no es solo un instinto, es una condena. Nunca he sido de las que contestan llamadas de números desconocidos, pero esa vez lo hice. Tal vez fue por el aburrimiento del vuelo o el simple hecho de que estaba demasiado cansada para pensar con claridad. Estaba camino a un viaje de negocios por trabajo y cuando el teléfono vibró en mi regazo, fue casi como si supiera que algo iba a cambiar. «David», dijo una voz al otro lado. «¿Estás con David?». Esa voz se escuchaba un poco lejos, como si llamara desde el fondo de un pozo. Debo confesar que me tomó por sorpresa. «Perdón, creo que estás equivocado. No conozco ningún David», le respondí. Luego hubo un silencio y se escuchó un suspiro. Y la voz regresó con un poco más de desespero. «No estás en un viaje de negocios. David no está contigo». Mi corazón dio un pequeño salto. «Sí, estoy en mi viaje de negocios, pero con mi compañero Javier», le dije, mirando de reojo a mi colega dormido junto a la ventanilla. Entonces, la voz rompió mi mundo en dos. «Señorita, Javier murió hace 3 semanas en un accidente de tránsito y fue muy horrible». Cuando escuché esas palabras, un escalofrío me subió por la columna. Me giré y vi a Javier dormido con la cabeza apoyada en la ventanilla, sus labios entreabiertos y su rostro pálido. Estaba dormido, estaba vivo. Esto no podía ser una broma, ¿o sí? La llamada quedó en mi mente, como un zumbido persistente, un eco del cual no podía sacudirme. Cuando aterrizamos, Javier actuaba con naturalidad, aunque ahora que lo pienso, quizás estaba más callado y un poco más rígido. Esa noche me dijo que saldría con unos amigos a un bar cerca del hotel. Recuerdo que me invitó, pero yo no acepté.
Estaba muy cansada y decidí descansar. Al día siguiente, mientras caminaba, noté algo que me heló la sangre. Un hombre alto con un abrigo oscuro me seguía. Era como una sombra. No caminaba con prisa, pero no perdía mi paso. Y cada vez que me giraba, ahí estaba, inmutable. Me escondí en un bar pequeño, de esos lugares escondidos entre las calles angostas que parecen existir fuera de tiempo. Tenía una decoración densa, una luz ámbar pesada como la miel y unas empleadas que sonreían demasiado. Eran como actrices atrapadas en un papel que no podían abandonar. Me senté, pedí un té y traté de calmarme. Decidí escribirle a Javier. Le pregunté cómo le había ido la noche anterior. Minutos después, recibí un audio, una voz que decía: ¿qué bar? No salí, fui a dormir apenas regresé. Al escuchar eso, sentí un nudo en el estómago, no solo por sus palabras, sino por el tono. Era como si alguien imitara la voz sin saber muy bien cómo utilizarla. Pensé en el avión e incluso en la reunión, en sus gestos. ¿Quién había estado conmigo todo este tiempo? Mientras pensaba, una de las camareras se acercó, con una sonrisa que no cambió ni un milímetro. Disculpe, señorita, ¿está esperando a alguien? Su voz era muy suave, pero algo en ella me ponía los pelos de punta. No, estoy bien, gracias. En ese instante, la puerta del bar se abrió. El hombre del abrigo oscuro entró y todo el lugar pareció detenerse. Nuestras miradas se encontraron y sentí que me atravesó con ella. Era como si supiera quién era yo, como si me hubiera estado buscando durante años. Quise levantarme y mis piernas no respondieron. El aire se volvió denso. Él caminaba despacio, pero con la certeza de quien ya ha ganado. Las camareras no se movían. Sus sonrisas, antes solo incómodas, ahora parecían hambrientas. Y entonces lo comprendí. La llamada no fue un error, fue una advertencia. La persona al otro lado del teléfono sabía lo que venía. Sabía que el Javier que me había acompañado no era el mismo, que este viaje no era lo que parecía, que algo en algún punto se quebró en la realidad y yo me había metido en el centro de esa grieta. El hombre del abrigo llegó hasta mí. No dijo nada, solo extendió su mano y las luces del bar parpadearon. Las sonrisas de las camareras se distorsionaron, revelando dientes largos, afilados e imposibles. Y justo antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad, una última frase cruzó por mi mente, como un pensamiento prestado. Cuando un muerto se sienta a tu lado y nadie lo nota, no eres tú la que está viva. Nunca supe qué fue lo que me impulsó a decirlo. Quizás las cervezas ya me habían nublado el juicio, o tal vez simplemente estaba demasiado acostumbrado a burlarme de todo. Pero aquella noche, con las risas y las bromas flotando en el aire de la pequeña sala donde estábamos, no pude evitar soltar esa frase. «Vamos, Diego, estás peor que un muerto viviente con esa cara», le grité, mientras señalaba su parálisis facial, un mal que lo había quejado por años. A Diego no le gusta hablar de su parálisis, y todos lo sabíamos. Su rostro, una sombra de lo que alguna vez fue, le causa mucha vergüenza, y me había contado en varias ocasiones lo difícil que es para él socializar y mirarse al espejo. Pero aquella noche, como tantas otras, las copas me hicieron perder el control. En lugar de empatizar, lo ridiculicé, y lo hice
el centro de mi broma. Recuerdo la cara de Diego, sus ojos fijos en mí, el rictus congelado en su rostro que nunca pudo corregir, y sus labios que temblaban ligeramente al intentar sonreír, como si estuviera acostumbrado al desprecio. Él me miró en silencio, casi como si ya esperara algo como eso. «Te pasas», dijo, pero no parecía enojado, solo cansado. Cansado de mí, cansado de los demás y cansado de la vida. Esa fue la última vez que lo vi sin esa expresión. La madrugada pasó en un borroso silencio, hasta que al despertar noté algo extraño en mi rostro. Fue un dolor sordo al principio, algo muy leve, como si hubiera dormido en una posición incómoda. Pero al mirarme al espejo, me quedé helado. Mi cara estaba paralizada. El lado izquierdo, exactamente el lado opuesto al de Diego, no respondía. Intenté sonreír, pero solo la parte derecha de mi boca se movió, mientras que la izquierda permaneció completamente inmóvil, como si fuera una máscara de cera. Me miré fijamente, tratando de comprender lo que estaba viendo. Había algo en esa mirada vacía que me aterraba, algo en el comportamiento de mi rostro que me decía que esto no era solo una coincidencia. No era posible. Me había burlado de Diego la noche anterior y ahora yo estaba sufriendo lo mismo. ¿Era posible que el castigo de la parálisis facial fuera contagioso? ¿Una maldición? No lo podía creer. Me sacudí, pero el dolor de mi cara solo aumentó. En mi mente resonaba la voz de Diego, sus palabras vacías y cansadas. «Te pasas». Y de repente lo comprendí. Todo era una especie de maldición. Al insultar su sufrimiento, había desatado algo mucho más profundo y mucho más macabro de lo que me podía imaginar. Esa misma tarde decidí ir a su casa. Necesitaba verlo. Necesitaba entender qué demonios estaba pasando. Cuando llegué, Diego estaba allí en su sillón, mirando el televisor sin prestarme mucha atención. Sus ojos opacos no mostraban ni ira ni dolor, solo resignación. «¿Te ha pasado lo mismo?», pregunté intentando mantener la voz firme. Él no dijo nada, solo asintió lentamente, como si ya supiera lo que había ocurrido. La parálisis en su rostro era más evidente que nunca, pero lo que me heló la sangre fue la expresión de sus ojos. ¿Cómo sabía él? Me senté a su lado incapaz de apartar la mirada de su rostro. Una sensación fría me envolvía y un presentimiento aterrador cruzó mi mente. ¿Qué pasa si esto no se detiene? ¿Qué pasa si la maldición sigue extendiéndose? «Lo que te pasó, lo sabías». Su voz era baja, casi un susurro, como si hablara desde las sombras. El mal que sufre uno se contagia al que lo insulta. Es la única forma en que se entiende el sufrimiento. Ahora que tienes el mismo rostro, vas a comprender lo que es vivir con esta maldición. Tragué saliva y un nudo se formó en mi garganta. Su voz tenía un tono sombrío, como si él ya hubiera aceptado que esto era lo que quedaba, una maldición eterna. Salí de su casa esa tarde, pero la imagen de su rostro y la mía, reflejada en cada ventana, en cada espejo, no me dejaba en paz. Había una necesidad oscura y retorcida en la idea de que todo esto tenía un propósito. Yo,
que había despreciado tanto su dolor, ahora lo llevaba impreso en mi rostro. Ahora estaba condenado a vivir con él. Al principio, la parálisis no parecía avanzar, pero poco a poco empecé a notar que mi rostro no solo estaba inmovilizado. Comenzaron a aparecer otros síntomas: dolor en las extremidades, un agotamiento extremo, como si mi cuerpo se estuviera apagando lentamente. Fue entonces cuando supe que la maldición iba más allá de la parálisis. Era una enfermedad que te consumía, que te hacía parte de su dolor hasta que yo no quedaba nada de él. Una noche, en el espejo de mi baño, vi algo que me heló la sangre. La parte izquierda de mi rostro ya no era la mía, era completamente inerte, como si fuera la cara de otra persona. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que la maldición ya había comenzado a extenderse hacia otras partes de mi cuerpo. Sentí como si la muerte me estuviera acechando, devorándome poco a poco. La sensación de ser un Diego, de compartir su sufrimiento, era indescriptible. En mi piel, en mi mente, ya no quedaba lugar para la burla, para la risa y para la arrogancia. Solo quedaba el terror de saber de que nada de lo que había hecho podía deshacer lo que ya estaba en marcha. Ahora solo me queda esperar esta maldición. No tiene fin, y yo, como Diego, soy un prisionero de mi propia cara. A veces creemos que el miedo vive en lugares lejanos, en casas embrujadas, en bosques olvidados o en rituales antiguos. Pero lo que esta historia nos enseña es que el verdadero horror vive mucho más cerca, en la rutina, en los vecinos, en lo que nos dijimos o en lo que decidimos ignorar. Y es que, mientras más humanas parezcan las pesadillas, más difíciles es despertar de ellas. Gracias por llegar hasta el final. Si alguna de estas historias te dejó pensando, compártela con alguien que también duerme con la luz encendida. Y recuerda, el miedo tiene muchas formas y aquí ya conociste unas cuantas.